buenas tardes. Nuevamente aquí grabando nuestra lección número 5. Estamos muy felices de estar nuevamente con ustedes. Y pues bueno, Randy, bienvenido a esta lección número 5. ¿Cómo te sientes? Gracias por esa bienvenida. Pues yo me siento muy bien. Espero que todos ustedes que nos están escuchando también se sientan muy bien. Creo que es momento de tomarnos la oportunidad para poder estudiar la palabra de Dios. Y pues obviamente un temazo el que tenemos hoy, así que Sí. Oye, ya la lección número 5 se está pasando súper rápido. Y bueno, el título, ¿no? Milagros alrededor del lago. La verdad es que antes de comenzar me gustaría que hiciéramos una oración. ¿Me ayudas con una oración, por favor? claro, por Vamos supuesto. a orar. Señor, gracias te damos por este momento que nos permites tener aquí para poder repasar junto a nuestros hermanos, ya sea en este momento o de manera extemporánea, Señor, la escritura de la Biblia. Queremos agradecerte, Señor, porque todos los días nos dejas un poco de tu palabra para poder seguir cambiando y aprendiendo en nuestra vida, y por ello queremos encomendarnos a ti. Permite de igual manera que todo lo que aprendamos en esta lección pueda ser de beneficio tanto para nosotros como las personas alrededor de nosotros. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, retomando nuevamente el título de la lección 5, Milagros alrededor del lago. Vamos a leer el versículo para memorizar que está en Marcos 5:19 y dice: pero Jesús no le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Y bueno, prácticamente en esta lección se nos narra y hemos estado estudiando algunas de las historias que vienen de Jesús, ¿no? Sabemos que todo el ministerio de Jesús estuvo centrado mayormente en Galilea, sobre todo en el lago, ¿no? Cerca del lago de Galilea. Aquí vienen algunos datos que son, creo que interesantes. Sabemos que el lago de Galilea tenía 21 kilómetros de largo, 13 kilómetros de ancho, por lo que realmente era algo importante para todos los habitantes de esa región, ¿no? Por todo lo que se realizaba, todas las actividades también con las que ellos sobrevivían. Entonces era algo muy importante. Y bueno, dentro de todas las historias que podemos ver, como bien hemos estudiado en esta semana, se nos empieza a narrar desde Marcos 4, cómo los discípulos cruzan el lago, cómo Dios calma Jesús, calma las tormentas. Después vemos cómo Marcos 6 termina con otras historias donde Jesús camina sobre el agua a sus discípulos. Y bueno, innumerables milagros que pudimos estudiar esta semana. Pero las características más importantes, más dramáticas de toda la historia es que nosotros podamos entender realmente y desentrañar de las historias quién es ese Jesús, ¿no? Poder conocerlo, poder entender por qué hacía lo que hacía, qué era lo que hacía, por qué sanaba a las personas, por qué hacía los milagros. Y es que si bien podemos entender que es ese Jesús que calmaba las tormentas, ese Jesús que ayuda a Jairo con su hija, ese Jesús que ayuda a la mujer con flujo, pero realmente para nosotros, ¿quién es Jesús? Y bueno, vamos a poder comprender que Jesús es el Hijo de Dios que vino aquí a la tierra por cada uno de nosotros, y que con esas historias maravillosas podemos enriquecer el conocimiento que tenemos acerca de él. Sí, digo, creo que es interesante ver cómo todo se desarrolla alrededor de este cuerpo de agua, ¿no? Y dando un poquito pie a hablar un poquito acerca de este lago, yo no me imagino, la verdad es que, digo, si el lago dice que tiene 21 kilómetros de largo y 13 de ancho, no me imagino cómo una tormenta puede llegar a ser tan fuerte como para representar lo que ocurrió en esta historia, ¿no? Hablando de la tormenta en el lago. Sin embargo, tomando en cuenta que pues, es un cuerpo de agua pequeño y tomando en cuenta que es agua dulce, está en un lugar también en donde no hay un oleaje muy grande, pues la verdad es que debió haber sido una tempestad gigantesca como Sí. para poder mostrar esa cantidad de oleaje y preocupación en ellos, ¿no? Y digo, muchos conocemos, de hecho conocemos muy a fondo esta historia, y creo que este día no trataba de enseñarnos de nuevo la historia, sino más bien que comprendamos el cómo funciona una aparición divina o un milagro divino, una muestra de poder divino en la vida de las personas humanas, ¿no? En la vida de Exactamente. los humanos.
Y esto, aquí como se muestra, es una teofanía, Ujú. ¿no? Una teofanía es una representación del poder divino en la vida humana. Y aquí se muestra que tiene 5 características, ¿no? Más bien 5 pasos. La primera de ellas es cuando el poder divino se demuestra. La Y en demostración. este caso, dentro del tema del lago, pues por supuesto, cuando todos estaban preocupados y creían que no había poder humano que los pudiera salvar, aparece Jesús y realiza una hazaña de proporciones bíblicas, digamos, pues sí, de proporciones que no corresponden a un ser humano, y logra con sus palabras calmar una tempestad que para ellos era su fin. Entonces, digo, se demuestra el poder divino. Pero, o sea, no es solo el temor que tenían ellos a la tormenta que estaba ocurriendo en aquel momento, sino el temor después de que calma las aguas, ¿no? O sea, no es solamente que se pusieron felices porque ya estaban salvados, ¿no? Sino que realmente se asustaron, porque es en ese momento cuando Comprenden tal vez, comprenden, ajá, pues sí, comprenden o también cuando se preguntan cómo es posible que que algo así alguien, pueda ajá, ocurrir, porque todos de alguna manera somos espirituales y creemos, pero cuando un milagro verdaderamente ocurre en nuestras vidas, nos sacamos de sí, onda, sí, ¿no? sí, Después de eso viene una exhortación, ¿no? Que sería el no punto 3: temas, no ajá. temas. Y es lo que hace Jesús. Después de que observa la reacción de todos, viene esa exhortación, dando a entender que todo está Ese tranquilo. consuelo, ¿no? Tal vez que necesitamos, pues sí. Claro, y también dar a entender que independientemente de todo, Él está al control y que una muestra de poder divino, que para nosotros es algo impresionante, incluso caótico, porque realmente si puede hacer eso para bien, me imagino que también puede hacer muchas cosas para mal. Para un ser humano es algo incomprensible. Pero el hecho de decir no temas, como tú dices, es un consuelo que te hace comprender que, o sea, su poder va más allá de solo ser poder, sino que es un poder de amor. Un poder de amor que está controlando la situación. Y después de ello, pues vienen las palabras de revelación por la cual esto Ajá, sucedió, por la cual exactamente. aparecieron, ¿no? Aquí obviamente sabemos que Jesús les explica que obviamente ellos estaban temiendo porque no tenían fe, Sí. que solamente se fue a dormir un momento. Y pues digo, obviamente conocemos todo el trasfondo de esta historia, cómo se aplica también a nosotros, pero es la realidad, siempre hay una explicación para cada aparición o milagro que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? Y pues obviamente después de todo ello viene una respuesta humana, ¿no? Después de que todo se revela, obviamente nosotros como seres humanos tenemos una respuesta a todo ello, ¿no? En este caso, ¿cuál sería la respuesta que tuvieron estas personas? Prácticamente se hacen la pregunta, ¿no? O sea, de quién es Jesús. Sí, por supuesto. Y obviamente ellos comprenden el trasfondo de todo y pues se Y quedan se dan cuenta, preguntándolo, ¿no? ajá. Y lo más interesante aquí es esta pregunta de quién es este, porque al final pareciera ser que además de que la historia ocurrió así, pareciera que hay un escritor detrás de todo que tras bambalinas espera que esta pregunta llegue y rompa la barrera de la Biblia y entre a tu mente para que tú, el lector, seas quien quiera contestar Sí, esto, sí. ¿no? Incluso te emociona decir, pues claro, es el Hijo Hijo de de Dios, Dios, ¿no? ajá, el O sea, Señor él mismo, puede ¿no? hacer eso. Sí. Entonces, digo, tú lo respondes, pero ciertamente pues digamos que ellos en aquel momento también se lo preguntaron porque pues no podían concebir esa situación. Y pues bueno, o sea, finalmente aquí hay una pregunta que termina y que nos deja pensando, ¿no? Que cuando pensamos en el poder de Dios, ¿cómo puedes apoyarte y confiar en Él en tu vida? ¿Qué necesitas para poder estar allí, no? Y bueno, eso es para que lo pensemos ahí en nuestros hogares en este momento. ¿Qué necesitas para apoyarte en el poder de Dios? Y una vez que tenemos esa historia, volvemos a pasar a otra historia que sin duda creo que la hemos escuchado miles de veces, pero creo que lo bonito de esta lección es que aunque son historias que, como bien dices, las hemos escuchado repetidas veces, el hecho de poder analizarlas pieza por pieza, parte por parte, y comprender y tener otro, tal vez, contexto de cómo estaban sucediendo las cosas,
te impacta, ¿no? Y te ayuda, porque aquí luego nos saltamos a Marcos y vemos la historia del endemoniado de Garadeno, ¿no? Prácticamente aquí vemos a esta persona que estaba sufriendo, que inclusive en la misma, me voy a pasar un poquito donde está la historia, y me llama mucho la atención los versículos 3 y al 5 que dice, bueno, lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice, este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritándose y golpeándose con piedras. O sea, ¿te imaginas? La verdad es que, o sea, en serio, si analizas realmente la historia, es una historia desgarradora, con detalles que creo que nadie de nosotros imaginamos. Por lo menos yo nunca he visto una persona así. Y creo que si lo hubiésemos visto o si lo llegamos a ver, sería algo que realmente te impactaría mucho, ¿no? Entonces, se precipita este hombre cuando ve a Jesús y prácticamente llega y le dice, oye, ayúdame, ¿no? Se postra ante él y aquí dice, la frase se postró es traducida en el verbo griego de proskineo y usualmente se traduce como adorar. Entonces aquí podemos entender que estos demonios que vivían en esta persona primeramente sabían quién era Jesús, sabía el poder que tenía y que, o sea, podía liberar a ese hombre, ¿no? Y lo segundo es que Jesús es capaz de escuchar los gritos de auxilio que susurra este hombre detrás de todo ese ruido, porque, claro, o sea, imagínate todo lo que se escuchaba, ¿no? Gritos, no, o sea, la verdad es que no logro imaginar qué situación se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, podemos ver que estos demonios sabían quién era Jesús y obviamente sabían de su poder, pero también se nos habla que esta historia tiene dos características que son fundamentales. Primeramente, hablamos de la impureza, ¿no? O la contaminación ceremonial de acuerdo con la ley que se manejaba en el Antiguo Testamento. Tanto las tumbas, los muertos, incluso los cerdos, pues obviamente hablan de cosas inmundas, ¿no? Y la segunda característica, la batalla que se vive entre el bien contra el mal. Porque si te das cuenta, primeramente Jesús expulsa a los demonios. Entonces, palomita para Jesús, ¿no? Porque ayudó a liberar a este hombre. Pero, pues los demonios van y matan a los cerdos. Entonces, ¿te imaginas cómo se sintieron los dueños de los cerdos? O sea, si vamos a pensar en eso, no sé cuánto costaban en ese tiempo los cerdos, pero fueron muchos cerdos, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuánto dinero no perdieron estos hombres? Entonces aquí pues prácticamente es como una palomita para Satanás, ¿no? Porque logró hacer que esas personas que eran dueños de los cerdos se enojaran, ¿no? Tercero, la gente del pueblo pide a Jesús que se vaya. Ese también es una palomita para Satanás. Pero Jesús envía de regreso al hombre sanado como su testigo. Yo creo que no hay mayor testigo que aquel que vivió la experiencia en carne propia, ¿no? Tú que viviste y sentiste, pudiste tener todas esas emociones y sabes cómo expresarlas. Yo no imagino la cara de gratitud, la alegría, la felicidad que sentía este hombre al ser liberado por Jesús. Entonces yo creo que cuando escuchabas esas palabras, cuando él te las contaba, yo creo que creías, ¿no? O sea, tenías convicción porque lo habías visto anteriormente cómo estaba en una situación tan deplorable y ahora lo veías radiante y feliz. Entonces, qué maravillosa historia, ¿no crees? Sí, por supuesto. Yo creo que en definitiva, como tú dices, o sea, no hay mejor orador, no hay mejor discípulo que la persona que vivió en carne propia la situación, ¿no? Y bueno, creo que aquí estamos empezando con la antelación de lo que el versículo principal nos estaba diciendo, ¿no? Sí. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y tuvo compasión de ti. Justo vamos a hablar acerca de este versículo en este día, pero quiero que notemos esa antelación de lo importante que es cuando tenemos una experiencia en nuestra vida, la parte de compartir.
¿no? Sí. La parte en que compartimos el milagro que se hizo en nuestras vidas, ¿no? Y pues claro, en definitiva, este gadareno prácticamente se abrió completamente a la vida de nuevo, ¿no? Sí. Eh, Sí, porque estaba perdido, o sí, sea, y lo impactante, por supuesto, de lo que estaba viviendo, de que ya no tenía control de sí mismo, pues yo sí, creo que o era peor sea, que un animal, o sea, la verdad, sí, ¿verdad? la verdad es que sí. De hecho, me parece que esto lo leí, sí, lo había leído en los comentarios de Elena. Es interesante porque este personaje ya no estaba literalmente haciendo algo por sí mismo. Él estaba suplicando debajo de las voces Exactamente, sí, de sí, no, todos estos lo entes, dice la ¿no? lección, o sea, eh, los demonios que estaban dentro de él le gritaron a Jesús quién fue, sin embargo, capaz de escuchar por sobre los gritos de ellos la súplica de ayuda que susurraba el hombre, o sea, Claro, sí, no, y lo que te digo es, se me hizo muy llamativo porque normalmente creemos por el desenlace de la historia que en realidad es esta persona quien se acercó por los demonios, pero en realidad era como que su subconsciente queriendo sí, acercarse. sí, Y por haberse acercado con la fuerza que pudo haber llegado, fue que los demonios hablaron después, ¿no? Porque se sintieron molestos o incómodos, pero no fueron los demonios que vinieron a sí, no, encontrarse no, con no. Jesús. Entonces, bueno, digo, yo solo quería mencionar esto porque para mí fue muy llamativo. Y bien, digo, hablando acerca de esto, qué interesante es que la vida puede representar una muy buena analogía al título que tenemos del martes, ¿no? En la montaña rusa con Jesús. ¿Cuántos de nosotros podríamos pensar a veces que la vida cristiana es una montaña rusa? Por momentos sientes que estás en la parte más alta y Espiritual. te sientes muy bien, a veces estás abajo, a veces te estás llenando de emoción, porque pues digamos que todas las experiencias que estás teniendo son bastante espectaculares. Positivas, ¿no? Exacto, y a veces puedes notarla aburrida, etcétera. Y pues digo, eso realmente se perfusionó cuando ocurre que en este caso, después de lo que pasa con el Gadareno, Jesús iba de camino, eh, continuando con su travesía, ¿no? Y en este caso se acerca un personaje llamado Jairo, que tenía una gran problemática, ¿no? Tenía a su hija enferma, de hecho, en Muriendo, realidad ¿no? estaba muerta, Sí, ya ¿no? está. Bueno, su hija estaba agonizando, Sí. en realidad, no estaba muerta. Y bueno, lo interesante es que esta persona, en definitiva, no tenía ninguna intención de creer en Cristo, Ujú, ¿no? ujú. Era un judío que pues obviamente en aquel momento, y además siendo dirigente religioso, estaba completamente en contra de las Ujú, creencias a ujú. Cristo. Pero algo que pasa con la mayoría de las personas, y aquí hablo también de quienes son ateos, es que cuando realmente tienes una complicación, que como lo habíamos dicho antes, y que un poder humano no puede solucionar, entonces tratas de ceder a la posibilidad de que Dios puede arreglar tu problema. Agotas todas tus posibilidades con la finalidad de satisfacer la necesidad que en ese momento tienes. Sí, pero yo no lo pondría tampoco tan cerrado, porque el hecho de que digas agotas tus posibilidades es como cerrarte a la idea de, bueno, a ver qué pasa, pero la realidad es que no. O sea, aquí te está hablando de que Jairo estaba convencido Sí, que tenía de que fe. Jesús lo Sí, iba a ayudar. sí, eso es cierto. Eso quiere decir que, o sea, si bien es cierto que era una de sus últimas posibilidades, él tenía fe porque había escuchado de todo lo que Los había hecho milagros, sí, Jesús. por supuesto. Entonces, por mucho que se peleara con su propia forma de pensar, realmente creía que Cristo lo iba a ayudar. Y eso es lo que definitivamente hay que destacar aquí, ¿no? O sea, uno, cuando está en una situación en que no hay poder humano que le ayude, es capaz de volver a voltear los ojos a Cristo. Y creo que es parte de toda esta travesía, esta montaña Ujú, rusa ujú. que Cristo puede causar en tu vida. Y digo, o sea, lo interesante, y aquí hablaba de un sándwich, es que no solamente ves una historia. O sea, no estás viendo una historia. Tú piensas, ok, va con Jairo, va a ver a su hija, Pero ¿y qué pasa, pero en no? el camino Ajá. ocurre una cosa completamente inesperada, ¿no? Va en la marcha y había mucha gente que estaba alrededor de Jesús. Mucha gente que pues obviamente lo estaba siguiendo.
O sea, esto pasa, por ejemplo, cuando vas al centro en la Ciudad de México y que son momentos en que hay alguna marcha o algo. Es imposible que puedas caminar sin algún tipo de problema Sí, para que las personas pasen sí, rozándose contigo. O entra el metro en las horas pico y sí, tampoco te vas a librar de que te roces con los demás. sí. Y por esa misma razón, en la situación en la que se encontraba Jesús con toda la gente a su alrededor, es muy llamativo que haya ocurrido que se diera cuenta que una mujer lo tocó. Lo tocó y pues bueno, sabemos el trasfondo. Esta mujer tenía un problema Ujú, de una hemorragia, ¿no? Estaba con un flujo de sangre de hacía mucho tiempo. ujú. Obviamente comprendemos las molestias y toda la problemática a nivel mental y emocional y físico que pudiera haber tenido esta persona. Pero hay una cuestión que sería lo que define la diferencia entre toda esta gente que estaba tocando a Jesús de manera accidental o de manera, digamos, indirecta, a lo que hizo esta mujer. ¿Cuál sería la diferencia en este caso? La diferencia radica en que ella tenía fe y lo estaba tocando directamente porque ya tenía la concepción de que al tocarlo Lo se iba iba a a sanar. curar. Ujú. Una vez más, volvemos a ver la característica que pasó hace un momento con el tema Con Jairo. de Jairo Ujú. y también con el Gadareno, que se acercó porque sabía que lo iba a ayudar. Sí. Entonces, bueno, ese convencimiento hace que realmente se pueda curar. Y lo interesante es lo que viene después. Si se cura, si Jesús se da cuenta, Ujú. Jesús pregunta, Jesús investiga quién es la persona que se acercó a él, perdón, para tocarlo y que se curó. Y las cosas no se quedan ahí. Sí. No se quedan ahí porque si bien Cristo quería que ella se curara y por eso se curó, no fue solamente la curación física lo que él estaba esperando, ¿no? O sea, realmente también lo que hace es curarla mentalmente, ¿no? Le da, además de la curación física, le da una curación espiritual, ¿no? Porque dentro de las palabras que le entrega, él la conoce, ella la conoce, ella lo conoce él también, y pues obviamente al final, cuando ella cree y cuando ella se queda convencida de todo lo que ocurrió, es una persona más que se ha convertido a Jesús que a lo largo de su vida en adelante, pues obviamente va a reflejarlo, ¿no? Y al final, para poder terminar con este sándwich, vuelven a Jairo, ¿no? Llegan con la hija. Y pues obviamente es triste, como lo relata la Biblia, porque llega el momento en que Jesús está ahí y Jairo muy triste le comenta que ya no es tiempo, porque ya estaba muerta la niña, ¿no? En este momento Jesús ni siquiera titubea y pues nada más le da a entender que la niña está dormida, ¿no? Con esa seguridad, con esa tranquilidad, no, no te preocupes, ¿no? O sea, ella está dormida. Habla aquí también de que se acerca y le dice a la niña Talita Kumi, ¿no? Ujú. Que dice aquí que, o sea, cuando tú lees la Biblia, la traducción que tú escuchas es, o que tú lees, niña, a ti te digo, levántate. Ujú. Pero la realidad dice que Ajá. cordero debería de ser Sí. Talita, ¿no? Ahí debe de haber alguna expresión cariñosa para designar a un niño en un ambiente Ujú. de hogar, dice. Entonces, digo, son temas de cultura, son temas de idioma, pero al final lo importante con todo esto no es tal y Takumi, es todo el contexto, tanto de la fe de Jairo como del convencimiento de que Cristo podía hacer este milagro. Y pues bueno, es importante mencionar que el patrón que se repite una y otra vez con todo este tipo de milagros es que Cristo les mencionaba que no dijeran nada, que todo se quedara así. Y la realidad es que nunca pasó. O sea, las personas que tenían este tipo de milagros no podían soportar la emoción e iban y lo contaban, ¿no? Y ese patrón es lo que se nos muestra aquí. No puede permanecer oculto. No puede permanecer oculto. El poder divino, la benevolencia de Dios no pueden permanecer ocultos. Qué maravilloso. Y es que si bien habían muchos lugares donde era muy aceptado, muy querido, tal vez también muy amado por todos los milagros que hacía, por lo que provocaba con su presencia, por desgracia, en su mismo pueblo no era así, ¿no? Y es por eso que el título de esta parte de la lección es rechazo y aceptación. Entonces vemos que cuando Jesús llega a Nazaret, que es donde el pueblo donde él vivía, de donde era, prácticamente cuando lo escuchan hablar, cuando lo escuchan predicar, los de su pueblo se ofenden, ¿no?
estaban sorprendidos y a la vez ofendidos por el éxito de Jesús como maestro y salvador. Y es que ellos lo habían visto como un obrero común y corriente, ¿no? O sea, cualquier carpintero. Entonces después lo ven como todo un experto en la oratoria, en el estudio de la Biblia, ¿no? O sea, y es como, ¿tú me vas a venir a enseñar a mí? ¿No? O sea, también puede existir esa, no dudo que haya existido ese pensamiento, ¿no? Claro. O sea, yo que nací estudiando, que crecí con esto, voy a escuchar a este carpintero venir a enseñarme y sobre todo a tratar de educarme, ¿no? Entonces, vemos que pues prácticamente esa animosidad, esa alegría, esa felicidad que se venía transmitiendo tal vez en Capernaum, que es donde hacía o donde hizo el mayor de sus milagros, no existía en Nazaret, ¿no? Él había tenido ya tal vez algunos desacuerdos con su familia, que vemos también en Marcos 3 del 31 al 35, donde también la familia comienza a sentirse desplazada, ¿no? Y es que después de haberlo tal vez criado, y eso hablo como mamá, ¿sabes? De haberlo criado durante un tiempo, verlo pequeño, que compartía contigo sus momentos especiales, de repente toda su atención, todas las expectativas, o sea, vuelcan hacia las personas, ¿no? En buscar el bien para ellos, en hablar únicamente con ellos, y tú como familia cercana pasas a otro plano, ¿no? Y eso no significaba que Jesús no quisiera a su familia, sino que él sabía cuál era su misión, su objetivo, y por eso se preocupaba tanto por las personas. Pero a la vez de que tenemos esto, también tenemos otras historias paralelas, que como bien dice, este es el tercer sándwich que tenemos en Marcos, y es que se nos venía contando primero la misión que le había encomendado a sus 12 discípulos, ¿no? Y es que una vez que él ya había estado con ellos, les dice, bueno, ustedes tienen que ir a todas partes a predicar el evangelio, ¿no? Lo que ustedes han vivido conmigo, lo que ustedes han aprendido conmigo, tienen que llegar y repartirlo, como bien dijiste. O sea, la gracia, la benevolencia, la bondad de Jesús no se podía quedar ahí, porque habían muchísimos más pueblos, muchísimas más personas, que necesitaban conocer ese Jesús. Y es por eso que él envía a esos 12 discípulos primeramente para que sirvieran, pero sobre todo para que se pudieran vincular con las personas. Y yo creo que ese método de Jesús nunca falla, ¿no? Llevar el evangelio, aquí sí me gustaría hablar de eso, porque llevar el evangelio no solo es llegar y, ay, oye, Randy, toma este enfoque y lo lees cuando tengas tiempo, ¿no? Y no es así. Inclusive cuando en un proceso comercial, cuando quieres venderle algo a alguien, tienes que conocer a tu futuro, a tu prospecto, ¿no? Conocer, saber cuáles son sus necesidades, escucharlo, pero sobre todo tener ese acercamiento personal. Cuando alguien confía en ti, lo tienes en la bolsa, ¿no? Eso hablando en un proceso comercial. Pero cuando llevamos el evangelio, sucede exactamente lo mismo. O sea, aquella persona con la que queremos acercarnos, con la que queremos compartir la palabra de Dios, no solo podemos llegar y de un día a otro decirle, oye, lee la Biblia o Dios es bueno. No. Realmente deberíamos de tratar de tener ese vínculo con la persona, pero sobre todo de tener y buscar genuinamente qué es lo que él necesita, ¿no? Suplir esas necesidades, crear un vínculo de afecto donde no solo nos acerquemos por ganar un alma al cielo, sino que nos acerquemos a ellos con la finalidad de poder crear ese vínculo de amor y cariño. Así tal cual como lo hacemos con nuestra familia, con nuestros hijos, nos acercamos porque los amamos y porque queremos verlos felices. Y esa debería ser nuestra motivación principal al llevar el evangelio de Jesús. Y bueno, después de que tenemos esta historia, en paralelo se está viviendo todo lo que estaba pasando con Juan el Bautista, ¿no? Si bien él había ya predicado, había llevado el evangelio a más personas, él estaba arrestado. Y bueno, vemos que prácticamente no tenía un vínculo con Herodes, ¿no? O sea, ahí no había ningún vínculo ni de amistad ni de nada. Si bien había hablado con Herodes y lo había amonestado por lo que había hecho de haberse casado con la esposa de su hermano, pues Herodes temía y sabía que lo que decía Juan era honesto, era una persona de bien. Entonces, pues prácticamente vemos que no había un vínculo, pero, o sea, a Herodes le gustaba escuchar lo que decía Juan, ¿no? Y bueno, prácticamente, vemos lo que sucede en esta historia. La hija
de Herodia, pide la cabeza de Juan el Bautista y bueno, prácticamente llegan y lo decapitan, ¿no? Entonces, en una parte de la historia se está llevando a cabo todo el movimiento de conocer y dar a conocer el nombre de Jesús y por otro lado se estaba silenciando, ¿no? Silenciando la voz de Juan el Bautista. Entonces, prácticamente también podemos ver que con la muerte de Juan el Bautista se presagia la muerte que va a tener Jesús, ¿no? Bien, Jesús va a ser igual ejecutado, va a ser sepultado, también iba a ser reportado como resucitado de entre los muertos y eso era lo que se nos lo que se estaba haciendo ver en esa historia, ¿no? Apuntaban a una futura crisis para Jesús y para sus seguidores. Sí, me parece muy interesante, ¿no? O sea, la verdad este día resalta mucho de la condición en la que vivimos nosotros como cristianos, que a fin de cuentas podemos ser rechazados en todo esto que es el cambio en nuestras vidas. Y pues digo, finalmente está bien, o sea, yo creo que tu acercamiento con respecto a la perspectiva de que, o sea, Jesús a lo mejor había tenido una educación distinta y les iba a enseñar a ellos es importante, pero también lejos de la enseñanza, el impacto de que veas a una persona que no creías que podía llegar a una gran obra, pero realmente está en una gran obra, ¿no? Y pasa con nosotros. A veces nos podemos sentir de alguna forma incapaces de poder llegar a ello, pero estamos en una obra gigantesca, ¿no? De proporciones bíblicas y pues obviamente en ello es que nosotros debemos de pensar y confiar también, ¿no? Porque el rechazo solamente es temporal. Estamos cambiándolo por una vida completamente diferente. Y hablando de diferente, hablemos de por qué el Mesías fue diferente a lo que todos estaban pensando en aquel momento, ¿no? Y bueno, creo que la concepción de un Mesías en aquel momento era muy distinta, ¿no? Se acostumbraba, de hecho todo el pueblo de Israel tenía una historia llena de guerras, llena de expansión territorial, llena de contracción territorial, estaba llena de problemáticas y de historias bastante violentas, ¿no? No podrías imaginar, leyendo solamente el Antiguo Testamento, el carácter del Mesías que se iba a acercar, ¿no? Era complicado si no tenías una concepción muy arraigada o un estudio muy cercano. Y además de eso, la misma Biblia estaba hablando de que cuando viniera Jesús no iban a tener la concepción de quién era, ¿no? Sí. Entonces, bueno, para poder tener un acercamiento, qué maravillosa historia mejor podríamos tocar que el tema de alimentar a una multitud de 5,000 hombres, ¿no? Para comprender el trasfondo, pues conocemos que Jesús en este caso, pues ya estaba en este lugar, en la costa oriental, dice, del mar de Galilea, pues ya estaban listos para descansar, pero esta multitud de 5,000 hombres llega ante ellos, ¿no? Y dice aquí una expresión, Jesús los ve como ovejas sin pastor, y ahorita vamos a ahondar un poquito más en ello, pero pues bueno, o sea, literalmente se disponían a descansar y llegó mucha gente con el afán de escuchar, con el afán de realmente tener una perspectiva clara acerca de lo que suponían de Jesús. Dice aquí entonces que pues los discípulos les recomiendan. Primero se toman la picardía o la preocupación de alimentar digamos, a la multitud, ¿no? Al tumulto. Y ahí es donde viene lo interesante, ¿no? Que ellos pensaban y veían cómo en términos humanos podían hacerle. Yo me imagino voy por una pizza, voy por 10 pizzas, voy bueno, rápido. También cabe destacar que los discípulos no querían alimentarlos, o sea, sí, bueno, pero querían solucionarlo, vayan, ¿no? Por eso, pero querían solucionarlo de forma humana, ¿no? O sea, actualmente nosotros también podríamos pensar en eso. Pues voy a pedir unas pizzas, voy a hacer, ¿cómo le hago, no? Pero no piensas en Dios va a proveer, Dios va a arreglar esta situación, ¿no? Y pues obviamente sabemos cómo lo resuelve, los alimenta, y realmente este no es el tema central, sino para conocer qué es lo que estaba pasando, ¿no? Lo interesante es el dato de qué estaban haciendo ahí 5,000 hombres. ¿Qué estaban haciendo, no? Y aquí te habla de que pues puede ser que estaban pensando en hacer una revuelta militar, ¿no? 5,000 personas que se habían aglomerado para poder tomar el control, que sabemos que en aquel momento Roma tenía el control de este lugar, ¿no? Entonces, bueno, eso es el trasfondo histórico o el trasfondo a nivel de situación. Y pues digo,
ya tomando en cuenta la diferencia de lo que ellos creían que iba a ser Cristo con lo que realmente era, pues nos podemos dar cuenta, ¿no? Con todo ese trasfondo militar y violento, ellos creían que iban a encontrar a Cristo, venían con esa mentalidad, ¿no? De estamos juntos, vamos en este momento a recuperar el control de nuestra tierra, a expandirnos, a rebelarnos, vamos a tener redención finalmente, y pues no, Jesús en realidad era todo lo contrario. Jesús era amor, Jesús era paz, Paz. Jesús era estudio, Jesús era oración. Y bueno, eso es lo que realmente vino a entregarles, ¿no? Dice aquí que no lo satisfizo, ¿no? No pudo entregarles lo que ellos estaban esperando, ¿no? Él, contrario a todo esto, se retira a una montaña para orar. Y pues para ellos que estaban listos para levantarse en armas es una decepción para ellos, ¿no? Entonces, digo, la liberación no era una liberación de la hegemonía de Rusia, perdóname, de la hegemonía de Roma en aquel momento, los dos empiezan con R, sino más bien era el tema de liberarlos de sus pecados, de liberarlos de toda esa esclavitud que tenían a nivel espiritual y pues que actualmente nosotros también podemos vivir. Eh, y bueno, digo, a fin de cuentas, eso nos ayuda a nosotros a comprender que estamos en una situación en que tenemos que clarificarnos lo que va a ser la segunda venida de Cristo. Por supuesto, y recordar que aún hay liberación. O sea, seguimos siendo pecadores, pero aún hay esperanza para nosotros. Es maravilloso poder estudiar las historias que vinieron esta semana, poder ver cómo Jesús sanó, Jesús liberó, pero ese Jesús sigue aquí. O sea, si bien no está físicamente con nosotros, estoy segura que está ahí para escucharnos, para atender nuestras necesidades y para reconfortar nuestro corazón. Nada más que Nada decir, más no que puedo decir. agregar más a eso. Abre tu corazón. Dios te bendiga.